Escalofriante noche de terror, 7 relatos embrujados de duendes y entes ocultos revelados. La noche había caído como un manto oscuro sobre la pequeña comunidad de Marta. Las luces parpadeantes de su tienda no iluminaban lo suficiente como para ahuyentar los murmullos de la oscuridad. El viento ululaba entre las calles vacías, trayendo consigo ecos de risas infantiles que se desvanecían antes de que ella pudiera identificarlas. Y cada sonido en la lejanía le erizaba la piel. ¿Serán los duendes?, pensó, mientras cerraba la tienda, temerosa de la tormenta que se formaba en el horizonte. Rumores de criaturas que acechaban a los pequeños la habían mantenido despierta muchas noches, aterrorizada por el pensamiento de que su hijo Diego podría ser el próximo. Mientras se dirigía a su casa, la luna asomó su rostro entre las nubes, iluminando brevemente las sombras que parecían danzar alrededor de ella. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. La noche estaba demasiado silenciosa, demasiado pesadamente tensa. De repente, un sonido extraño, como una risa, rompió el silencio y se deslizó a través de la brisa. Era inconfundible y un horror indescriptible se apoderó de ella. «No, no puede ser», murmuró, dejando que el pánico comenzara a aflorar en su pecho como un viejo amigo olvidado. La angustia la envolvió como una manta pesada. Y entonces, de la nada, un grito dilacerante salió de la boca de Diego. ¡Desapareció! La tormenta de nervios se intensificó y Marta no sabía qué hacer. Buscó en cada rincón de la casa, cada sombra cobijaba un pedazo de su miedo. «Diego, ven aquí, responde», gritó, mientras sus manos temblaban de desesperación. El eco de su propia voz rebotó contra las paredes, revelando el vacío que ahora habitaba en su hogar. Las sombras se alargaban y se retorcían a su alrededor, tomaban formas que hacían su corazón palpitar más rápido. Sus vecinos la miraban con ojos llenos de compasión y miedo, pero cuando pedía ayuda, sus murmullos se convertían en ecos lejanos. Nadie parecía dispuesto a arriesgarse. Frustrada, decidió buscar a don Julián, el anciano que siempre contaba historias sobre duendes y criaturas que robaban a los niños. Quizás él tenga respuestas, pensó, mientras corría hacia su casa. La lluvia comenzaba a caer, martillando el suelo como un tambor de guerra. «¡Don Julián!», gritó, su voz resonando en la oscuridad. Se acercó a su puerta con el alma desgarrada por la ansiedad. El anciano apareció, su silueta enmarcada por la escasa luz. «¿Has visto a mi hijo? Ha desaparecido». La expresión en el rostro de don Julián se tornó sombría. «Esos seres olvidados de la noche están buscando, han regresado por lo que les pertenece». Marta sintió que el horror la asfixiaba. Era como si cada palabra del anciano creía más de lo que jamás había imaginado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. La noche continuaba su baile macabroso. Las gotas de lluvia retenían una carga de presagios. Mientras tanto, Marta empezó a ver sombras que se movían a su alrededor.
Su mente la engañaba, pero había algo en la intriga de lo desconocido que la empujaba. No se detendría, no importaba lo que tuviera que enfrentar. Sabía que Diego estaba allí, en algún lugar, y que, si quería salvarlo, no podía dar la vuelta atrás. Caminando con cada fibra de su ser, sentía que algo acechaba, algo maligno y real. Y en la distancia, un grito desgarrador interrumpió sus pensamientos, congelando su sangre. ¿Era Diego?, se preguntó, horrorizada. Mientras su corazón latía con fuerza, un niño risueño apareció en su mente, un recuerdo dulce en medio del horror. Pero ese recuerdo se desvaneció cuando vio la sombra acercándose por la esquina de la calle, dejando a Marta cuestionándose, ¿será ese un amigo o un enemigo? Y si, al final, lo que acechaba en la oscuridad era algo que ni siquiera podía imaginar. Las calles estaban desiertas, sumidas en una neblina que parecía tragar cada rincón de luz. Marta apenas podía ver más allá de sus propios dedos. El sonido incesante de la lluvia se mezclaba con el retumbar de su corazón, que latía como un tambor en su pecho, marcando un compás frenético de desesperación. Mientras avanzaba, la sombra que se acercaba se definía un poco más. Era baja y desproporcionada, con una sonrisa amplia y grotesca que la helaba hasta los huesos. No puede ser, un duende, pensó, recordando las aterradoras historias de don Julián. Un escalofrío ascendió por su espalda, casi como un empujón que la instaba a huir, pero el amor por su hijo eclipsaba todo miedo. «Diego, estoy aquí, mamá está aquí», gritó, su voz resonando en la noche como un eco perdido. Pero no hubo respuesta. Las risas burlonas de los entes se alzaron, resonando en su mente. Marta apretó los dientes y continuó, la tormenta azotando su rostro con gotas heladas que parecían rasguñar su piel. De pronto, la risa cesó, un silencio inquietante lo invadió todo, pesado y denso. Marta se detuvo en seco. «¿Qué diablos está pasando?», pensó, el sudor frío corriendo por su frente. Con cada pulso del silencio, su temor crecía. Era hora de apurar el paso, y cuando lo hizo, vio algo que le robó el aliento. Una figura menuda estaba delante de ella, custodiada por la luz temblorosa de la luna. El duende, tal como don Julián lo había descrito, apenas tenía una forma humana, ojos grandes y redondos, nariz afilada y un cuerpo que parecía de trapo. «¿Buscas a tu niño, mamá?», preguntó con una voz que sonaba como un eco lejano, distorsionado y burlón. «¡Suéltalo!», gritó Marta. La rabia fluyó con fuerza, disipando un poco su miedo. «¿Dónde está Diego?». La mirada del duende parecía estudiarla, disfrutando de su angustia, jugando con su desesperación como un gato con un ratón. El duende hizo una mueca y su sonrisa se amplió como si disfrutara de su pavor. Marta se sintió arrastrada hacia su voz, una melodía apremiante que le prometía revelaciones, pero también advertencias. «No todo es lo que parece, querida madre. A veces lo que más deseas puede ser lo que más temes». Con cada palabra, su corazón palpita entre terror y esperanza. La imagen de Diego, sus risas y juegos, se entrelazaba con la de su propio pánico. «Déjame ver a mi hijo», exigió, su voz vibrante pero temblorosa. El duende se acercó lentamente, sus ojos brillando con una luz amarillenta y la penumbra. «Si lo deseas tanto, solo debes ofrecer algo a cambio».
¿Qué quieres? Marta sintió que la angustia la estrangulaba. En ese instante recordó la advertencia de don Julián sobre el precio que había que pagar por rescatar a un niño. No, no, eso no. El duende soltó una risa cínica, como si disfrutara de cada instante desgarrador que Marta vivía. Pero no tienes otra opción, o permanece aquí y tu niño quedará con nosotros para siempre. El ambiente se tornó opresivo y la lluvia intensificó su caída, como si el cielo llorara su dolor. Desesperada, Marta se debatía en su mente. ¿Qué podría ofrecer? Su vida entera, tal vez su propósito, algo que nunca podría recuperar. Las sombras empezaron a bailar otra vez, y podría jurar que en cada zapateo una voz le susurraba que estaba al borde del abismo. Eres tú quien debe decidir, querida madre. La voz del duende se convirtió en un murmullo en sus pensamientos. Dejó de sentir el frío, el miedo, y en su lugar una ira ardiente crecía en su pecho. No lo haré, murmuró. Sin embargo, una nueva risa rompió el silencio, una siniestra promesa de que la elección estaba en sus manos. Y así, mientras se preguntaba si el próximo grito sería de Diego o de ella misma, se dio cuenta de que el verdadero terror no era solo encontrar a su hijo, sino qué había para salvarlo. ¿Sería capaz de transgredir lo que siempre había creído correcto? La neblina se espesó más, y en ese instante un nuevo grito quebró la noche. No era el de Diego, era la voz de una de esas criaturas oscuras. ¿Qué podría estar tramando Marta? ¿Albertarse con lo desconocido, una maldición a su vida, o sacrificarlo todo por su hijo? Al girar sobre sus talones, vio que la sombra del duende se acercaba, desvaneciéndose, llevándose consigo el eco del grito, y con cada paso que daba, un nuevo horror se asomaba entre las sombras. Sistema. Sin saber si podía confiar en su instinto o seguir al monstruo, el terror nunca había sido tan profundo. Marta sabía que la historia no había hecho más que comenzar. ¿Qué precio tendría que pagar por recuperar a Diego? Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, un nuevo giro se preparaba, quisieran o no. La neblina densificada presionaba contra su piel como si las sombras quisieran atraparla. Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda, esa mezcla de expectativa y terror al no saber qué elegir. En esos ojos amarillos que la miraban, podía vislumbrar tanto la maldad como la maldad. La risa burlona del duende se había desvanecido, dejándola sola en un abismo de decisiones. ¿Qué eres?, preguntó, con voz temblorosa. ¿Eres real o solo una ilusión? Él se acercó un paso, su figura se recortaba en la oscuridad, y sus ojos parecían brillar cada vez más intensamente. «Soy lo que tú quieras que sea», respondió con un tono juguetón. «Un amigo o un enemigo, depende de ti, querida madre». Marta sintió cómo su respiración se entrecortaba. Su mente giraba en un torbellino de recuerdos, de Boris, su maridito amado, y sus risas, del aroma de las tardes soleadas en el parque con Diego. Todo eso estaba en juego. «No voy a caer en tus juegos», replicó, aunque su voz sonó como un susurro de duda.
Un viento gélido cruzó la calle vacía, trayendo consigo un aroma a tierra húmeda y algo más, un hedor que hacía que su estómago se revolviera. «No lo creo», contestó el duende al notar su desasosiego. «Todos caen al final. Siempre hay un precio». Con cada palabra suya, Marta sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. Volvió a llamar a Diego, su grito ahora un pequeño hilo de desesperación. «Diego, responde». No había rastro de su hijo, pero sentía que la presencia de su pequeño era cada vez más tenue. La oscuridad lo devoraba y con ello su esperanza. «Vamos, querida madre, ¿qué ofrecerías por tu niño?». La voz del duende era un canto seductor, invitándola a pensar en lo impensable. «Tu amor por él, tu vida, tu alma, hay tantas opciones». Marta cerró los ojos un instante, luchando contra la oleada de emociones que la atormentaban. «No puedo, no hay nada que pueda sacarlo de aquí que no sea legal», pensó, aunque su mente se debatía entre la lógica y la locura. «¿Y si solo es un truco?». «Ah, lo que parece nunca es lo que es. El mundo es un inmenso tablero de ajedrez, y tú todavía no has hecho tu movida», susurró el duende, y Marta vio que su figura se multiplicaba, creando espejismos que se burlaban de su angustia, haciéndola dudar de la realidad. En un instante de claridad desesperada, recordó las enseñanzas de don Julián sobre el poder de los nombres. ¿Podría invocarlo? Si solo pudiera convertir su miedo en fuerza, tal vez podría enfrentar al pequeño monstruo que tenía enfrente. «¿Quién eres tú realmente?», gritó, reuniendo valor. «Dime tu nombre, tal vez eso me dé poder sobre ti». El duende soltó una risa química que reverberó entre las calles vacías. «Nombre, el nombre es solo una cadena. Pero está bien, si quieres conocer mi verdadero ser, debes arriesgarte a escuchar lo que has escondido». Se acercó un paso más, y Marta retrocedió, pero el impulso de salvar a Diego la anclaba al suelo. «Estoy lista», dijo en voz baja, sintiendo que el corazón se le salía por el pecho. De pronto, una ráfaga de viento sopló en su dirección, llevando consigo susurros antiguos, secretos olvidados. «Has elegido muy bien, madre», pronunció el duende, y en sus ojos centelleantes vio el temor reflejado de lo que ella podría convertir. «Ahora solo falta una prueba más, un sacrificio. ¿Tienes el valor suficiente para hacerlo?». Mientras el eco de su pregunta flotaba en el aire, sintió que la atmósfera a su alrededor cambiaba, como si la noche la estuviera engullendo poco a poco. Las sombras retumbaban y giraban, y Marta tuvo que enfrentarse a la dura realidad. Su decisión no solo afectaría a Diego, sino a su alma misma. «¿Qué precio debo pagar?», preguntó finalmente, mientras la oscuridad se espesaba y el duende esbozaba una sonrisa aún más siniestra. Todo a su alrededor se volvió un eco de silencio. La niebla la abrazaba cada vez más y una tensión palpable la envolvía. Frente a ella, las sombras parecían tener vida propia, como un mar de oscuridad que la llamaba a zambullirse en su abismo. Sin poder mirar atrás, Marta supo que el sacrificio que estaba a punto de enfrentar cambiaría todo. Pero, ¿qué sería? ¿Estaba lista para descubrir lo que verdaderamente ocultaba su propio corazón?
Mientras el duende reía en su mente, un nuevo grito resonó en la distancia, y Marta comprendió que el camino hacia su salvación iba a ser aún más oscuro y terrorífico. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podría sacrificar lo que más amaba sin perderse a sí misma? La noche se tornó aún más oscura y opresiva cuando Marta se enfrentó al duende, que parecía alimentarse de su angustia. Las sombras danzaban a su alrededor, tejiendo un manto de terror impenetrable que le hacía palpitar el corazón con cada latido. Su mente tambaleaba entre los recuerdos de Diego y el profundo abismo que le ofrecía el duende. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? El sacrificio, madre, debe ser algo que sientas profundamente. ¿Qué le entregarías a cambio de la vida de tu niño? Insistió el duende, su voz como un suave y serpenteante veneno que amenazaba con desbordar sus pensamientos. Marta sintió un nudo en la garganta, podía ver su pequeño rostro risueño en su mente, la forma en que se reía mientras corría por el parque, ajeno al peligro que acechaba en las sombras. La desesperación le recorría las venas como un torrente, y en su pecho ardía el deseo de encontrar a Diego, de salvarlo, pero a un costo que aún no podía comprender. «Mi amor, mi vida», murmuró, «¿qué te importa a ti? Eres solo un monstruo que juega con los sentimientos de las personas». El duende sonrió, y sus ojos se convirtieron en 2 hilos de luz amarilla que perforaban la oscuridad. «Oh, querida madre, tus palabras son dulces, pero en el fondo sabes que solo el sacrificio absoluto tendrá sentido en este juego. Debes elegir lo que más atesoras». Marta se sintió atrapada, como si estuviera en una telaraña de la que no podía escapar. Se podía imaginar a sí misma renunciando a sus sueños, a sus anhelos, a su vida de mujer plena, solo para salvar a su hijo. Esa posibilidad la aterrorizaba, pero la idea de perder a Diego la empujaba al límite. Sintió que un eco de risas burlonas llenaban el aire, como si los ecos de otros que habían fallado resonaban en su mente. «No, no voy a caer en tu trampa», gritó Marta, tratando de reunir fuerzas para resistir. Sin embargo, el miedo empezaba a consumirla. Los gritos lejanos de su hijo se podían escuchar más intensamente, como llamadas desgarradoras que la incitaban a actuar, a decidir. «No tienes opción, madre. Está en tu naturaleza protegerlo, incluso si eso significa perderte a ti misma», dijo el duende con una sonrisa que revelaba los colmillos afilados. Flipó su varita y una sombra más oscura aún apareció detrás de él, una forma indistinta que parecía absorber la luz del entorno. Marta sintió un escalofrío helado correr por su espalda. ¿Acaso esa sombra era una representación de su propia debilidad, o de lo que podría convertirse si sucumbía? Se aferró a la idea de su hijo, de su risa, y sintió que su amor era un refugio, un último bastión. «Lo haré, estoy lista para enfrentar el sacrificio», exclamó, en un grito lleno de determinación. Pero mientras pronunciaba esas palabras, una sombra oscura alargó su mano hacia ella, envolviéndola. La presión en su pecho aumentó y las sombras comenzaron a susurrar en su cabeza, una melodía de dudas y temores no resueltos. «¿Qué te detiene?
El sacrificio es una elección, madre. Me entregarás tu esencia y vivirás por siempre en la penumbra, atesorando la memoria de tu niño, o lo perderás para siempre, dijo el duende mientras las sombras se retorcían a su alrededor, pulsando con energía negativa. La neblina se hizo más espesa y los ecos distantes se intensificaron. Con cada palabra del duende, la habitación parecía encerrar más secretos oscuros, poseídos por la espera de su decisión. ¿Qué pasará si elijo mal? ¿Qué pasa con mi alma?, preguntó, sintiendo su propia voz como un susurro entre el eco zumbante de la oscuridad. El duende rió suavemente. El alma es solo una palabra para los perdidos, y tú ya has comenzado a perderte. Solo un último empujón, y todo se desvelará. La neblina empezó a girar a su alrededor como un remolino, y un grito desgarrador resonó en la distancia, un eco que congeló su sangre. No era solo un eco, era un grito familiar. ¡Mamá! Marta se sintió ahogada entre las decisiones y la desesperación, atrapada en un ciclo de horror que la empujaba a elegir. Cuando por fin se atrevió a mirar al duende nuevamente, la pregunta brotó sin aviso: ¿qué sucederá si no elijo nada? Y en ese preciso momento, una verdad aterradora se reveló en los ojos del duende. Entonces perderás todo, querida madre. La noche se traga a los indecisos. La tormenta de sombras intensificó su fuerza, y un aire de peligro rodeó a Barta. La tensión creció, y el tiempo parecía detenerse. ¿Podría realmente sacrificar todo lo que había sido por un último rayo de esperanza? Mientras el eco del grito de Diego resonaba en su mente, Marta comprendió que lo que había en juego era más que su vida. Era un dilema que iba más allá de lo físico. La neblina se espesaba, envolviéndola en un abrazo helado. Y así, un último grito rompió el silencio de la noche. ¿Qué decisión tomaría Marta y a qué oscuro destino se enfrentaría cuando el sacrificio final se desenredara ante ella? La pregunta quedó resonando mientras la niebla se asentaba, como un manto de determinación y miedo. El aire pesado vibraba con la intensidad del miedo que se cernía, y Marta se dio cuenta de que el tiempo no era su aliado. La mochila de la indecisión le pesaba más que cualquier carga física, y cada segundo que transcurría significaba que podría estar perdiendo a Diego irremediablemente. Un impulso salvaje la empujaba hacia adelante, pero la sombra del duende parecía engullirla, atrapando su esencia en una prisión de tentaciones oscuras. «Haré lo que sea necesario», gritó, desafiante, aunque en el fondo sentía que su voz temblaba como una hoja al viento. Pero mientras un rayo de valentía atravesaba su ser, un hilo de duda empezó a envolverla. ¿Qué significaría ese sacrificio? ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para salvar a su hijo? El duende se acercó lentamente. Sus pasos resonaban con un eco cortante que provocaba escalofríos. ¿Estás lista para perderte, madre? Porque este camino no se puede deshacer, le susurró, mientras sus ojos amarillos chisporroteaban de malicia. Marta frunció el ceño, resistiendo la marea de pánico que amenazaba con arrastrarla abajo. Se concentró en el grito de Diego, un eco lleno de amor y vulnerabilidad. «No puedo dejar que esto me consuma, no puedo, él me necesita», pensó, alzando la mirada a la figura grotesca del duende. «Pero, querido madre, la línea entre el amor y el sacrificio es más delgada de lo que imaginas»,
replicó el duende con una sonrisa que revelaba una dentadura villanesca. Las sombras alrededor de Marta empezaron a cobrar forma, y al instante pudo distinguir rostros entre ellas, algunos conocidos, otros irreconocibles. Eran las almas de aquellos que habían cruzado la frontera del sacrificio y habían fracasado. Sus miradas suplicantes la instaban a no caer en la trampa, pero también susurraban promesas de unidad con aquel a quien amaba. Mientras tanto, la oscuridad parecía devorar la luz que quedaba, y con cada latido del corazón de Marta, la presión aumentaba. «¡Diego!», gritó con desesperación, sintiendo que su alma se desgarraba. «¿Dónde estás?». El eco de su llamada se perdió en la neblina, solo para ser reemplazado por risas burlonas que llenaron la noche. Aquellos que habían caído en la desesperación estaban allí, ocultos entre las sombras, recordándola a cada instante que el tiempo se agotaba. «Marta», sonó de nuevo la voz de su hijo, esta vez más cercana, más angustiante. «¡Detente!», ella gritó, pero en su interior la duda comenzaba a retumbar. ¿Y si ella era la responsable de que Diego sufriera? ¿Y si el miedo a perderse a sí misma causara la pérdida de su hijo? La angustia se volvía cada vez más real. «Elige», repitió el duende, elevando su varita, haciendo que la sombra detrás de él se expandiera, disolviendo el espacio entre ellos. Las sombras comenzaron a girar alrededor de Marta, cubriendo la habitación con un torbellino de terror y desesperación. «No tienes mucho tiempo». A medida que la presión aumentaba, Marta sintió cómo su respiración se volvía entrecortada y agitada. En la oscuridad, palabras diferenciales empezaron a formarse, como manchas en su mente, haciéndola recordar momentos felices con Diego, su primer paso, su risa contagiosa, la forma en que la abrazaba al final de un día difícil. La verdad le llegó como un rayo. «No necesito perderme ni sacrificar mi esencia», pensó de pronto con fuerza. «Puedo luchar por él». Alzó la vista hacia el duende, la mirada definida, pero con el corazón palpitando de miedo. «Si debo perder algo, que sea la oscuridad misma». «Tan valiente como estúpida», dijo el duende, su sonrisa tornándose en una mueca de desdén. «Pero ten cuidado con lo que deseas». Y antes de que Marta pudiera reaccionar, la sombra la envolvió por completo. Fue como ser atrapada en una tormenta oscura, donde la luz y la esperanza eran meras ilusiones, y los ecos de su hijo resonaban cada vez más distantes. Sintió el frío de la oscuridad calar hasta sus huesos, como un abrazo mortuorio que la apretaba con fuerza. «¿Dónde estás, Diego?», murmuró mientras su mundo se desvanecía en la neblina interminable. De repente, un trueno resonó en la oscuridad y la neblina se disipó momentáneamente. En ese instante fugaz, Marta vio algo, una figura familiar que se acercaba, iluminada por un resplandor tenue pero inconfundible. «¡Mamá!», gritó la figura. Era él, Diego. Y en ese momento el duende rió con una risa satírica. «Ahora es el momento de la elección final, madre. ¿Estás dispuesta a arriesgar todo por tu niño, o permanecerás en la oscuridad y lo perderás para siempre?»
El eco del grito de su hijo resonó en su mente, mientras la oscuridad lentamente la reclamaba otra vez. La decisión colgaba en el aire, pesada y asfixiante, como el murmullo de cada sombra que la envolvía. ¿Qué decidiría Marta en el último instante? Las sombras se agitaban, el eco de la decisión final batía intensamente, mientras el tiempo se alargaba en un abismo de incertidumbre. ¿Qué camino elegiría y qué verdad desvelaría el sacrificio que estaba a punto de definir su destino? El pulso de Marta se aceleraba, mientras la figura de Diego titilaba en la oscuridad, un faro de amor perdido en un mar de sombras. En su pecho, el dilema estallaba como fuego. Podía sentir la mano fría del duende desgarrando sus pensamientos, cada palabra un veneno que amenazaba con paralizarla. «Mamá, por favor», rogó la figura, su voz quebrándose en un eco de lágrimas. «No te dejes llevar por sus mentiras». Era como si la esencia del niño brillara con la luz de 1000 estrellas, pero sentía que la oscuridad se ceñía a su mente, amenazando con aplastarla. «¿Por qué no venías antes?», soltó, la incertidumbre llenándole la garganta. El duende se rió, un sonido que reverberaba de forma siniestra en el aire espeso. «Una madre que elige deberes sobre deseos», dijo el duende, su voz baja y cargada de burla, «es una madre que se condena a sí misma y a sus hijos». Desapareció en un instante, dejando un hálito de frío en su lugar, más intenso que la oscuridad misma. «Déjame salir de aquí», exigió Marta con toda la fuerza que le quedaba, su mirada fija en la imagen de Diego que se desvanecía. La neblina comenzó a formar un torbellino a su alrededor, como un océano en tempestad. En su mente, las decisiones pesaban, perderse a sí misma o perder a su hijo. «¿Qué es lo que quieres, madre?», resonó la voz burlona. «¿Salvarlo a él o salvarte a ti?». La pregunta se instaló como un veneno, carcomiendo su voluntad. Marta cerró los ojos, intentando recordar el amor que sentía por Diego, y todo se oscureció más. En su mente revivió aquellos momentos felices, los ojos brillantes de su niño lleno de vida, su voz risueña llamándola. La desesperación la llevó al borde de una locura silenciosa. El amor es un sacrificio, pensó, pero ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? «Diego», gritó, solo para ser respondida con un silencio abrumador. La tormenta en su interior aumentaba como un sórdido conato de guerra. De repente, un destello de luz se dibujó en la distancia. Era fugaz, pero iluminaba la oscuridad como un rayo de esperanza en el fondo de una caverna. «Mamá», repitió la figura cada vez más tenue, y un nuevo impulso floreció en su pecho. Tenía que luchar, no solo por ella, sino por él. «¡Regresa!», gritó, buscando rasgar la neblina que intentaba retenerla. «No voy a dejarte». Mientras intentaba avanzar hacia la luz, las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía de voces perdidas que la rodeaban. Los rostros que antes la instaban a no seguir se convertían en gritos agonizantes, queriendo ahogarla en una sinfonía de desesperación. Cada paso que daba con esfuerzo era acompañado por la risa burlona del duende, un sonido que logró atravesar su determinación. «¿Es todo lo que puedes hacer, madre?». «Enviar el eco de tu amor contra la tempestad de la pérdida».
De pronto, un frío penetrante la irguió. Las sombras parecían danzar a su alrededor, como si cada una de ellas representara un pecado olvidado o una decisión equivocada que atormentaba su conciencia. «¡Basta!», vociferó Marta, su voz resonando con una fuerza que incluso la oscuridad parecía temer. En ese momento, un susurro profundo y gutural se deslizó entre la penumbra. ¿Estás dispuesta a convertirte en la madre de la oscuridad para salvar a tu hijo de su destino? «No», respondió a gritos, un torrente de furia brotando desde su alma. «No permitiré que te lleve». Las sombras se agitaron, intentando arrastrarla de nuevo, pero ahora estaba decidida a luchar. El final se acercaba, pero su elección chocaba contra la desesperación. Sin embargo, un nuevo brillo apareció, más potente que el anterior. Podría sentir que la conexión con Diego era ahora más real que nunca. El llanto de su hijo reverberaba en sus oídos. «Ven, mamá, ven a mí». Fue entonces cuando entendió el sacrificio que debía hacer, no su propia esencia, sino un pacto con la oscuridad que nunca había querido. «Estoy lista», exclamó con resolución, el aire fresco de su valentía girando alrededor de ella. «Si eso significa que no te perderé, lo haré». Al instante, el duende dejó de reír. Su rostro grotesco se tornó grave, como si la elección de Marta abriera un abismo de posibilidades. «Entonces, abrázate a la oscuridad», soltó, su voz convertirse en un murmullo sibilante. «Y verás hasta dónde te llevará». Marta lanzó un grito de batalla, sintiendo cómo el poder de su amor se unía a la sombra. Una luz brilló entre las sombras más profundas, una luz que podría revelarle a Diego o a su perdición. Veía que el fin de todo se acercaba, y en su mente la última pregunta flotaba como un eco incesante. ¿Realmente podría salvar a Diego, o lo perdería para siempre? Un nuevo giro en la historia se avecinaba. La oscuridad parecía cobrar vida, danzando alrededor de Marta mientras se preparaba para el pacto que cambiaría todo. El duende la observaba con ojos como brasas encendidas, y su risa, aunque silenciada, vibraba en el aire, como el eco de una advertencia. Ella sintió el frío calar hasta los huesos, pero el amor por Diego la empujó. «Ven a mí», gritó, ahora no solo como madre, sino como guerrera de su propio destino. El duende inclinó la cabeza, con una sonrisa que prometía tanto como advertía. «Cada elección tiene un precio», musitó, haciendo que las sombras se agitaran más intensamente. Marta respiró hondo, el aire pesado de amenaza. Detrás de sus ojos, las visiones la asaltaron, recuerdos de momentos felices con Diego, los juegos en el parque, las noches contándole cuentos. Pero también las pesadillas que la atormentaban, su pequeño enfrentando un destino oscuro del cual ella no podría protegerlo. La balanza se inclinaba peligrosamente. Sin embargo, un nuevo brillo apareció, más potente que el anterior. Podría sentir que la conexión con Diego era ahora más real que nunca. El llanto de su hijo reverberaba en sus oídos. «Ven, mamá, ven a mí». Fue entonces cuando entendió el sacrificio que debía hacer, no su propia esencia, sino un pacto con la oscuridad que nunca había querido. «Estoy lista», exclamó con resolución, el aire fresco de su valentía girando alrededor de ella. «Si eso significa que no te perderé, lo haré». Al instante, el duende dejó de reír. Su rostro grotesco se tornó grave, como si la elección de Marta abriera un abismo de posibilidades.
Entonces, abrázate a la oscuridad, soltó, su voz convertirse en un murmullo sibilante. Marta lanzó un grito de batalla, sintiendo cómo el poder de su amor se unía a la sombra. Una luz brilló entre las sombras más profundas, una luz que podría revelarle a Diego o a su perdición. Veía que el fin de todo se acercaba, y en su mente la última pregunta flotaba como un eco incesante. ¿Realmente podría salvar a Diego o lo perdería para siempre? Un nuevo giro en la historia se avecinaba, listo para consumirla. La oscuridad parecía cobrar vida, danzando alrededor de Marta mientras se preparaba para el pacto que cambiaría todo. El duende la observaba con ojos como brasas encendidas, y su risa, aunque silenciada, vibraba en el aire, como el eco de una advertencia. Ella sintió el frío calar hasta los huesos, pero el amor por Diego la empujó. «Ven a mí», gritó, ahora no solo como madre, sino como guerrera de su propio destino. El duende inclinó la cabeza, con una sonrisa que prometía tanto como advertía. «Cada elección tiene un precio», musitó, haciendo que las sombras se agitaran más intensamente. Marta respiró hondo, el aire pesado de amenaza. Detrás de sus ojos las visiones la asaltaron, recuerdos de momentos felices con Diego, los juegos en el parque, las noches contándole cuentos, pero también las pesadillas que la atormentaban, su pequeño enfrentando un destino oscuro del cual ella no podría protegerlo. La balanza se inclinaba peligrosamente. «Lo haré», murmuró con una determinación renovada. «Te lo prometo, haré lo que sea necesario». Las sombras a su alrededor se arremolinaron, como si celebraran su decisión. El duende extendió una mano enganchada en oscuridad. En su palma una chispa brillaba, un pequeño destello que parecía con capas de peligro y esperanza. «Entonces acepta este regalo y acepta la oscuridad en ti», susurró el duende mientras la luz danzaba ante sus ojos. Con un nudo en el estómago, Marta se acercó a esa luz. Tocó la superficie brillante, sintiendo una corriente de energía recorrer su cuerpo. La conexión se estableció. En ese instante sintió que una parte de ella se desvanecía, como si un hilo de su esencia se cortara en presencia de esa magia oscura. «¡Diego!», gritó una vez más, dejando que el nuevo poder fluyera a su corazón. La luz resplandeció más intensamente, despegándose del duende y disparándose hacia las sombras. Estalló en un brillo que comenzó a disipar la confusión. En un instante, la imagen de Diego se materializó ante ella, con lágrimas en los ojos y brazos abiertos. «¡Mamá!», llamó, brillando con una luz que era pura y verdadera, un eco de amor que jamás había dejado de ser. Marta sintió que su corazón se llenaba. Pero, al mismo tiempo, la risa del duende resonó de nuevo, más intensa, más estremecedora. «¿Y ahora qué, madre? ¿Has contemplado el costo?». Las sombras comenzaron a acercarse. Podía sentirlas, exigentes y hambrientas, ansiosas de reclamar la esencia que había negociado. La imagen de Diego vibraba, su brillo temblaba como una vela en el viento. «¿Qué has hecho?», preguntó él, su voz mezclándose con el zumbido de la oscuridad. Marta, asustada pero decidida a enfrentar lo que había desatado, cerró los ojos y tomó su mano, apretándola con fuerza. «No importa», le respondió, «estoy aquí, siempre estaré aquí». Las sombras finalmente tocaron su piel, frías y aterciopeladas, deslizándose bajo su ropa como serpientes que buscaban devorar su luz.
La agonía y el amor se entrelazaban en su pecho, pero ya no estaba dispuesta a rendirse. «No, te protegeré, hijo», gritó, sintiendo cómo su nuevo poder brotaba. El duende se acercó, su risa ahora distorsionada, en un tono casi de admiración. «¿Vas a defenderte ahora, madre de la oscuridad? ¿Estás desatando poder inmenso? Pero pregúntate, ¿qué oscuridad renacerá en ti?» Las sombras empezaron a tornarse viscerales, tomando formas familiares, rostros del pasado que ella había intentado olvidar. La voz de Diego se debilitaba. «Mamá, algo no está bien». Marta, enfrentada al pánico, tomó una decisión en un instante. «No dejaré que esto me consuma. No puedes llevarlo», exclamó con una fuerza que resonó en la oscuridad, rompiendo la fragorosa cacofonía que la rodeaba. Y fue entonces, en la profundidad de su trayecto oscuro, que notó un camino emergiendo entre la neblina, un sendero que prometía liberación o dolor. Las decisiones que tomó la condujeron aquí, y ahora la meta estaba más cerca que nunca. ¿Es eso lo que realmente quieres, madre? El duende retumbó con satisfacción. ¿Te adentrarás aún más en las profundidades? El desafío estaba planteado, y frente a ella se extendía el verdadero dilema. Seguir el camino de la oscuridad o arriesgarse a perder a su hijo en el abismo eterno de lo desconocido. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, el tiempo parecía detenerse. Marta se encontró en una encrucijada, enfrentándose a la tormenta que acechaba. La única certeza, la batalla por el alma de Diego, estaba a punto de desatarse. ¿Sería capaz de encontrar la luz en medio de la oscuridad, o el sacrificio que había hecho la llevaría a una perdición sin retorno? La niebla se espesoró a su alrededor, y el eco del susurro del duende resonó una vez más. «Cada elección tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo, madre?» La respuesta de Marta colisionó con su frágil esperanza, y en medio de los gritos del desasosiego se preguntó si aún quedaba alguna salvación. Las sombras parecían cobrar vida en la mente de Marta, y su eco reverberaba en su interior. Se sintió atrapada entre dos mundos, el de su amor incondicional por Diego y el de la oscuridad que amenazaba con devorar todo lo que conocía. «¿Qué debo hacer?», se preguntó, sintiendo que el aire se hacía más pesado a cada segundo. La risa del duende resonaba, suave pero penetrante, como un recordatorio de que había cruzado un umbral del que no podía volver. «Solo continúa», le gritó la oscuridad, «sigue el camino que has elegido. Aquí no hay retorno». Marta cerró los ojos, tratando de aquietar los pensamientos que la invadían. La luz de Diego era un faro en el abismo, pero las sombras estaban más cerca. Su fría oposición comenzaba a oprimir su corazón. «Mamá», volvió a llamar Diego, pero esta vez su voz parecía más distante, como si el pánico comenzaba a enredarlo también. Su luz palpitante se volvía tenue, y Marta sintió cómo su cuerpo respondía a las fuerzas que la rodeaban. «No, no puedes llevarlo», gritó con toda su fuerza, dejando escapar una porción de su esencia junto con aquellas palabras. El duende se rió entonces, un sonido que helaba la sangre en las venas. «¿Por qué luchas contra lo inevitable?
Tu poder está creciendo y tienes la oportunidad de transformarlo en algo más, pero a un gran costo. ¿Qué puedes ofrecerme, Madre de la Oscuridad? Las visiones comenzaron a desbordarse en su mente. Las sombras ahora se arrastraban sobre recuerdos de su infancia, sobre amigos perdidos, sobre decisiones tomadas en la desesperación. Pero había algo más, algo que no podía ignorar. Un momento lleno de pureza, la risa de Diego. Un nuevo impulso brotó en su pecho, un ardor que desafió a las serpientes heladas que intentaban atraparla. «Te daré mi luz, haré lo que sea necesario», gritó, sintiéndose más poderosa que nunca, aunque la oscuridad se aferraba a cada poro de su piel. «Interesante», musitó el duende, acercándose un poco más. ¿Esa luz que ofreces, de verdad estás dispuesta a perderla? Una vez que lo hagas, nunca volverás a ser la misma. Marta, con el sudor bajando por su frente y el corazón martillando, no podía retroceder. «Hazlo», exigió. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo para salvar a Diego. No tenía tiempo para las dudas. El amor por su hijo la mantenía en pie, incluso ante la oscuridad que la espoleaba a renunciar a una parte de sí misma. El duende sonrió, sus ojos resplandeciendo como brasas. «Entonces acepta tu verdad. Te otorgaré el poder que anhelas, pero ten cuidado. No será solo Diego el que necesitará protección». Con un gesto rápido, la oscuridad se arremolinó a su alrededor, y una nueva oleada de fuerza la atravesó. Un torrente de dolor y placer la invadió, una fuerza feroz que la consumía y la reinventaba al mismo tiempo. «Esto es solo el comienzo», resonó, la voz del duende ahora era un susurro en su mente. Marta sintió todo lo que había perdido. Aquellos recuerdos olvidados emergieron con fuerza. Ya no eran solo sombras, eran recuerdos de su propia infancia, ecos de voces, risas distantes. «¿Qué has hecho?», susurró Diego, su imagen deteriorándose ante el poder que surgía y se descontrolaba a su alrededor. «¿Por qué no puedes dejarlo?». La neblina se oscureció, aferrándose a los contornos de la situación y distorsionando la realidad. Las sombras eran tentadoras, pero el brillo de Diego la llamaba, agitándose débilmente bajo la presión de su propio miedo. La batalla interna por el alma de su hijo se había intensificado, y ella podía sentir cómo la oscuridad empezaba a demandar. Mientras tanto, un terrible silencio comenzó a llenar el espacio, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. De pronto, una forma emergió de la niebla. Alguien o algo. Marta se dio cuenta, aterrorizada, que podía no ser solo el resultado de sus decisiones, sino una manifestación de la oscuridad que ella misma había invocado. El nuevo poder palpitaba a su alrededor, aguardando su aclamación, pero el costo empezaba a hacerse evidente. ¿Qué hora era ya en esta oscuridad? ¿Qué árbol de decisiones había plantado? «Diego», gritó impotente. La forma a su alrededor sonrió, reflejando una mezcla de terror y desafío. «Lo que hagas, ten en cuenta, no siempre elegir es suficiente. A veces también hay que enfrentar las consecuencias». Justo en ese instante, algo frío se deslizó sobre su hombro. Era casi un susurro, pero la presión era real.
La conexión entre ella y Diego se había agrietado, y en ese momento Marta comprendió que no solo luchaba contra el duende, la oscuridad había empezado a transformar toda su existencia. Con el terror aflorando, solo había una cosa que podía hacer: enfrentar aquella realidad tormentosa. Pero para hacerlo, debía aceptar no solo la oscuridad que había invocado, sino también la claridad del amor que la guiaba. Y así, mientras el silencio se profundizaba en la noche, Marta se enfrentó al reflejo de su propio miedo y eligió. Pero lo que no sabía era que la decisión ya estaba tomada. En las sombras, los ecos del duende resonaban. Te espero, madre. La oscuridad siempre tiene un camino. ¿Estás lista para descubrirlo? Ese eco marcó el final, pero en su corazón Marta sabía que unas medidas no regresarían jamás. El aire comenzó a insuflarse con un frío punzante, como si el mismo aliento de la oscuridad hubiera cobrado vida y ahora le diera la bienvenida. Marta sintió la penetrante humedad del miedo aferrándose a su piel, como una segunda sombra que se negaba a soltarla. La figura que había surgido de la niebla ahora avanzaba lentamente hacia ella, cada paso resonando como un eco lejano de los gritos ahogados que había dejado atrás. ¿Quién eres?, preguntó, su voz temblando entre el terror y la determinación. La sombra tomó forma, revelando una figura familiar pero distorsionada, un reflejo de sí misma pero con rasgos más siniestros. «Soy lo que queda de ti», respondió la sombra. Su voz, un susurro rasgado que parecía deshacerse en el aire helado. Alguien que eligió enfrentar lo desconocido y ahora vive entre las grietas del miedo y el poder. Marta retrocedió, su mente luchando por entender. No, esto no puede ser. Yo lucho por Diego. No quiero ser como tú. La risa del duende resonó nuevamente, envolviendo el espacio con un eco oscuro que parecía burlarse de su dolor. Oh, querida madre, ¿crees que puedes escapar de lo que has desatado? Acepta la verdad. Has elegido el camino de la oscuridad y con ello has traído a la vida a tus propios demonios. Las imágenes de su infancia, de risas y momentos de dulzura, comenzaron a desdibujarse, reemplazadas por recuerdos de dolor y traición. La sombra sonrió levemente. Mientras se acercaba, el terror que ella emanaba se tornó palpable en el aire. Cada elección tiene un precio, y has llegado al umbral. Marta sintió cómo su corazón latía con fuerza, temerosa de lo que estaba por venir. Cada palabra resonaba como un trueno, cargando con el peso de lo que había perdido y lo que estaba a perder. La figura se detuvo justo frente a ella, y en su rostro se reflejó una angustia que la golpeó con fuerza. No estoy aquí para arruinarte, estoy aquí porque tú eres yo, siempre lo serás. Diego aún vibraba en su mente, su luz titilando con cada instante que pasaba. Diego necesita a su madre, no puedo dejar que se apague, no puedo. La sombra alzó una mano, y justo antes de que la tocase, Marta dio un paso adelante, decidida a enfrentar lo que fuera necesario. Haré lo que deba hacer para salvarlo.
Para salvarlo, repitió la sombra, su risa retumbando en la oscuridad. Pero ¿a qué precio, Marta? ¿Qué estarías dispuesta a sacrificar en esta búsqueda de luz? ¿Tu propia esencia? ¿Tu alma? La oscuridad pareció reírse de su dolor, transformando sus palabras en un canto macabro. Sin embargo, en el centro de su ser, algo inexplicable igual había crecido, una chispa para enfrentarse a la adversidad. «Te rechazo», gritó, «no seré un reflejo de tu dolor. Elegiré amarlo, incluso si eso significa confrontar la oscuridad que tú representas». La figura se desvaneció en un torbellino de sombras que la absorbieron, haciendo que Marta sintiera cómo su energía comenzaba a desplomarse. Las sombras intentaron arrastrarla, pero, entre la confusión, su mente se aferró a la luz de Diego. Un grito desgarrador resonó en la distancia. «¡Mamá!». De repente volvió a escuchar su voz con claridad, y aquel grito se convirtió en su ancla. «Voy a salvarte», exclamó con fuerza, sintiendo que el poder la envolvía nuevamente. Pero lo que no esperaba era que cada acción viniera acompañada de un eco aterrador. Al reaccionar, las sombras rebrotaron, no solo acerca de ella, sino manifestándose como formas grotescas que parecían reclamarla. «Recuerda esto, madre de la oscuridad», resonó el duende en su mente. «Las sombras no solo devoran, también revelan verdades ocultas. Cada paso que des te acercará a una revelación cruel». Y así, mientras la oscuridad giraba a su alrededor, Marta se sintió más fragmentada que nunca, como si el camino hacia su hijo la llevara directamente al corazón de la tormenta. La tempestad no solo estaba en el exterior, comenzaba a cernirse dentro de ella. Un destello de comprensión la atravesó. La batalla que libraba no solo era por Diego, sino por su propia alma. Mientras las sombras la rodeaban, un nuevo grito atravesó el aire neblinoso, un llamado desesperado que parecía surgir de lo más profundo de su ser. ¿Estamos listas para enfrentar al duende y a lo que realmente somos?, se preguntó, con un sudor frío corriendo por su frente. En el eco de su realidad distorsionada, una figura emergió, no con intenciones de atraparla, sino de revelarle el secreto que yacía en el fondo de su ser. La noche no había terminado, y el verdadero terror estaba a punto de desvelarse. Así, una nueva percepción nacía en el corazón de Marta, consciente de que su viaje apenas comenzaba y que el sacrificio que había hecho podría significar algo más que lo que alguna vez imaginó. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y, en su búsqueda, el duende la aguardaba, la oscuridad dando un último susurro de promesa. «Bienvenida a mi mundo, madre de la oscuridad. Tu viaje ha cobrado un nuevo sentido. ¿Estás lista para lo que está por venir?». Marta se sintió atrapada en un círculo sin fin. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos y burlas como ecos perturbadores en su mente. El duende, con su sonrisa siniestra, se burlaba de su desesperación y del amor que la había empujado a ese abismo de decisiones. Al recordar el rostro risueño de Diego, sintió que la chispa de determinación crecía en su interior, un fuego que no podía ser extinguible. «No puedo dejar que esto me consuma», murmuró, con una fuerza renovada.
No importa cuántas sombras me rodeen, haré lo que sea necesario para rescatar a mi hijo. La neblina que se cernía sobre ella comenzó a disiparse lentamente ante su grito de desafío, revelando fragmentos de luz que intentaban atravesar la oscuridad aplastante. ¿Qué vas a sacrificar, madre? Tu esencia se desdibuja en la bruma, replicó el duende, su voz mordaz como el acero. Pero en ese momento Marta no escuchaba. Su mente solo latía por la imagen de Diego, y con cada pensamiento la luz se intensificaba hasta el punto de casi cegarlo todo. La luz no es algo que puedas consumir, duende. En mi corazón siempre habrá amor que desafíe la oscuridad, exclamó, dejando que ese amor fluyera a su alrededor como un protector ardiente, el que había mantenido vivo a su hijo en sus recuerdos. No voy a perderlo. De repente, un destello de luz surgió de su interior. Las sombras comenzaron a dispersarse, retrocediendo ante el brillante resplandor que emanaba de ella. Con ello, también las almas perdidas que habían estado atrapadas allí comenzaron a sobresalir, resonando en un coro de alivio mientras se unían a la luz que Marta mezclaba en su intrepidez. ¡Diego!, gritó nuevamente, mientras el eco de su voz cortaba la oscuridad. Un grito de esperanza que hizo que las sombras se retorcieran, incapaces de mantener su forma ante el poder del amor de una madre. De repente, ahí, en medio del tiovivo de luces y sombras, vio a su hijo. Diego estaba allí, confuso, pero su esencia brillaba con un brillo resplandeciente. «¡Mamá!», exclamó, extendiendo sus brazos. «¡Ven!». Marta sintió el calor de su hijo atravesar su ser, mientras él la miraba con esos ojos llenos de amor, esos ojos que habían despertado en ella un fuego inquebrantable. Con un último esfuerzo, empujó las sombras que intentaban devorarla y corrió hacia Diego, quien la esperaba. Pero el duende no se quedó de brazos cruzados. «Esto no es el final, madre. Cada elección tiene consecuencias y el tiempo se agota», gritó mientras la oscuridad intentaba atraparlos una vez más. Sin embargo, Marta comprendió que las sombras no tenían poder sobre el amor. No, el amor puede vencer todo, incluso a ti. La luz se intensificó, destruyendo las corrientes oscuras que intentaban separarlos. Con un último empujón de su valentía, la esencia de Marta se iluminó, envolviendo a Diego y llevándolos ambos hacia un paso adelante, lejos de la oscuridad. Finalmente, el duende rugió, su forma comenzando a desvanecerse en un torbellino de sombras, incapaz de resistir el poder del amor verdadero. «Esto no acaba aquí, madre. Siempre habrá otra sombra esperándote», resonó su voz, y con un último estallido de oscuridad se disolvió en el aire. Cuando la luz se desvaneció, Marta y Diego se encontraron juntos en lo que parecía ser un claro, cálido y resplandeciente. La lluvia había cesado y la niebla se levantaba, dejando atrás el eco del terror. «¡Mamá!», gritó Diego una vez más, corriendo hacia ella sin dudar. Marta lo abrazó con desbordada alegría, sintiendo que su corazón se llenaba de amor, dejando atrás toda la angustia. «Estás a salvo, cariño. Siempre estaré aquí», dijo, mientras las lágrimas brillaban en sus ojos. La luz de la mañana comenzaba a asomarse, iluminando el mundo que los rodeaba, un nuevo comienzo lleno de posibilidades. Y así, con el amor como su guía, Marta se despidió de las sombras, sabiendo que, aunque lo oscuro nunca podría eliminarse por completo, también había en ella una luz que jamás se extinguiría.
Mientras caminaban, tomados de la mano hacia un nuevo día, se sintió libre. Una madre que había conquistado su peor miedo y salvado lo que más amaba. Un viaje que había estado a la par del horror y la redención. Un camino hacia la recuperación y la esperanza, donde la luz podría resplandecer incluso en las horas más oscuras. La historia de Marta y Diego era un testimonio de amor y valentía. Y aunque su aventura había llegado a su fin, el eco de su travesía sería una luz guía para aquellos que enfrentarían sus propias sombras en el futuro. Y ahora, querido lector, este es el momento de mostrar tu apoyo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y permitir que este contenido llegue a más personas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante, para que juntos celebremos el poder del amor y la valentía. Hazlo ahora.